impacta a nivel empresarial. Entonces, con esto, pues muchas gracias. Joel es el CEO de DMC Perú, una compañía para aquellas personas que están por fuera de Perú. DMC es una de las principales compañías en términos de educación para todo lo que tiene que ver con Big Data, Business Intelligence, Business Analytics y etc. Realmente con muchos años de experiencia en el mercado y aportando mucho valor a las diferentes compañías de Perú en temas de competencias para este tipo de criterios. Muchas gracias, Joel, por tu participación. Entonces tenemos 35 minutos, son las 4:10 y luego vamos a dar unos 10 minutos de preguntas. ¿Ok? Comenzamos. Listo, ahora muchas gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que están escuchando esta charla. Como bien mencionado ahora, quisiera tocar un tema relacionado a lo que nosotros vemos con el tema de la analítica, de la ciencia de los datos y cómo juega esto un papel importante dentro de este mundo de la lucha contra la pandemia. Bueno, Dora ya hizo mi presentación, en verdad no tengo mucho que decir, nada más que me gusta el tema de la analítica, soy ingeniero estadístico de profesión y ahora estoy liderando DMC, que es una compañía que tiene 11 años ya en el mercado peruano, brindando temas de capacitación y formación a profesionales que se interesan por todo este tema de la ciencia de los datos, analítica, Big Data y nuevas tecnologías de información. Bueno, comienzo con algo que de repente choca a algunos porque a veces le damos mucha importancia al tema de la tecnología, al tema de la información y a veces pensamos que con eso solucionamos todo, ¿no? Y en verdad, todas estas tecnologías, estas metodologías, esas técnicas, lo que hacen en realidad es ayudarnos para tomar decisiones, ¿no? Y decisiones en todo sentido, ¿no? Pero al final todo depende de las personas, ¿no? De nada sirve que tenga la mejor tecnología si es que las personas no toman las decisiones correctas, ¿no? Y acá pongo dos grandes extremos, ¿no? Hace poco veía también un video para documentarme un poco más acerca del tema y cómo otros países están enfrentando esto de acá. Y claro, veía en Japón, pues o en China que tienen cámaras de reconocimiento facial, todos los sistemas de información están integrados, te hacen un monitoreo a través de GPS, el celular, toda la data móvil, ¿no? Y te pueden detectar, pues, si es que estás infectado y sales de la casa y rápidamente viene la policía, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen la tecnología suficiente como para hacer eso, ¿no? Los países de Latinoamérica y de repente acá muchos están presentes, no tenemos toda esa tecnología y no la vamos a tener en pocos años, ¿no? Menos que en las semanas que estamos viviendo ahora con la pandemia. Así que ante eso lo que nos queda a nosotros es sí apoyarnos con la analítica, apoyarnos con la tecnología, pero también gran parte de lo que podamos nosotros tener a futuro depende de nosotros, ¿no? Depende del distanciamiento social, depende de guardar la cuarentena, depende de cuidarnos, depende de mejorar los temas de limpieza, de salud, ¿no? Todo eso depende de nosotros, depende de las personas. Esto, y como les digo, nos puede chocar un poco porque muchos estamos bien metidos en la parte tecnológica y de analítica, pero es una herramienta más, importante sí, pero no decisiva, ¿no? Al final depende mucho de los que estamos metidos en esto, de transmitir también ese mensaje a todos, ¿no? No vamos a salvar el planeta con la analítica, nos va a aportar sí, pero depende mucho de nosotros mismos. Bueno, dicho eso, primero para recordar un poco cómo es el proceso de análisis de información o cómo manejamos nosotros un proyecto analítico y esto pasarlo, digamos, al escenario actual, ¿no? Es muy importante entender la problemática, ya sea del negocio, la problemática social, lo que estamos viviendo nosotros ahora, para luego
ver qué información tenemos, ¿no? Qué información está disponible. No todos los países tenemos la misma información. Lastimosamente, en el caso peruano, hay muy poca información disponible. Converso mucho con amigos de otros países, España, Colombia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ellos están un poco más avanzados en este sentido, tienen data clínica que pueden integrar, tienen data de salud, tienen data hasta de movilidad, ¿no? En Perú todavía nos cuesta un poco eso, integrar toda esa información y eso nos limita también a las acciones que podamos tomar nosotros por el lado analítico. No, y bueno, vienen luego todas las etapas, la preparación de los datos, la parte de modelización, validación y bueno, ya visualización y presentación de los resultados, que son la parte ya final del proyecto y la parte de implementación, ¿no? Pero dos aspectos básicos que resalto en esta curva, digamos, analítica es el entender el real problema, lo que estamos viviendo y las fuentes de información con las cuales contamos, ¿no? ¿Y por qué resalto esto? Porque eh, ahora nosotros que estamos metidos mucho en el mundo de la ciencia de los datos, estamos viendo mucha información que aparece en diferentes canales, ¿no? Aparece en las redes sociales, aparece en los medios de comunicación y aparecen en todos lados y constantemente ahora vemos números y números y números, ¿no? Y esa es una tarea importante en lo que estamos metidos en este tema de saber interpretar bien esos números, porque esto llega a las masas y es una responsabilidad bastante fuerte, ¿no? Antes de entrar, digamos, a detalle a esa parte, entendamos un poco cómo, y este es el caso peruano, de hecho es muy parecido en otros países, cómo nosotros vamos teniendo esa información valiosa para luego poder gestionarla, ¿no? Hay gente que no está infectada, como, no sé, pues como en mi caso, que cuando salió esto al toque, rápidamente cogí el celular, me bajé un app que en Perú se ha diseñado, que es Perú en tus manos, con un diagnóstico que nos hacía con las principales características de la enfermedad. Así que hice rápido mi diagnóstico y salió que no era necesario ni siquiera llamar al call center para definir si es que tenía alguna probabilidad de ser infectado. Así que me quedé tranquilo y yo asumo que muchos de nosotros también han hecho eso por precaución, ¿no? Entonces, y esa data va viajando a través del app y la tenemos ahí incorporada en los sistemas, ¿no? Pero también está la otra parte de la gente que sí, de alguna u otra forma es sintomática y ha llamado a los canales de atención del Estado, ¿no? El 103, imagino que en otros países también tienen un call center o tienen aplicativos o tienen centros de salud donde podemos llamar o podemos comunicarnos o podemos ir a pasar una prueba y también tenemos tecnología que nos ayuda a que esa información también viaje a los sistemas, ¿no? Tenemos las apps, tenemos los formularios, tenemos diversas cosas que nos ayudan a tener esa data. Y por último, estas pruebas que se hacen en diferentes puntos, en los mercados, las pruebas que se hacen pues a los policías, las pruebas que se hacen en puntos de concentración, donde constantemente estamos monitoreando a las personas para ver si es que tienen la enfermedad o no, ¿no? Dicho esto, hay que considerar también que toda esta data tiene un margen de error, ¿no? Recordemos que las pruebas rápidas, y en el caso de Perú, donde tenemos mucha prueba rápida, mucha proporción de prueba rápida, es doble filo, ¿no? Porque no necesariamente que no salga como positivo en la prueba rápida es que no tengo la enfermedad, ¿no? Pero nada, tenemos que convivir con ese sesgo en la parte de información y bueno, seguir, ¿no? Seguir analizando la data. Recordemos que toda esa data viaja a los sistemas y acá es muy importante y tal vez crucial como algunos países incorporan más datos y eso nos ayuda
a mejorar los sistemas y los análisis que podamos hacer, ¿no? Como les decía, y ahí conversaba con Dora en Colombia, bueno, tiene bastante bien integrada esta información, la data clínica que se tiene, ¿no? Entonces, la data y el historial de salud del paciente es muy rica, ¿no? Entonces, eso ayuda a que cuando haga los análisis, cuando tenga que priorizar a las personas, y si yo sé que alguna persona pues sufre de diabetes o sufre de obesidad, etc., y hay una historia o sufre de alguna enfermedad y está en su historial clínico, puedo priorizar las atenciones, ¿no? No priorizar a las personas en realidad, pero sí la atención, porque recordemos que en algunos países la capacidad clínica hospitalaria que tenemos no nos da, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a través de análisis finos, análisis buenos, poder priorizar a las personas y priorizar a las que tienen mayor riesgo, ¿no? También hay data de movilidad que es muy importante por el tema de cómo paramos, digamos, esta cadena, ¿no? Y cómo podemos detectar a esas personas que van llevando el virus de un lado a otro. Y esto es de suma importancia y algunos países también lo están trabajando con las operadoras móviles y esto nos ayuda a controlar un poco, ¿no? Ya otros países más sofisticados, como le decía, China, en Asia, a través de cámaras inteligentes que se tienen en las calles, puede comenzar a monitorear a las personas, reconocerlas y definir, ¿no? Si es que alguna persona está infectada o no, y ya accionar rápidamente, ¿no? Todo eso se procesa y bueno, tenemos ahí una base integrada final, que es, digamos, la parte inicial, ¿no? O sea, cómo la tecnología nos ayuda a capturar toda esa información a través de apps, a través de webs, a través de formularios, a través de cámaras, y etc., ¿no? O sea, en esta etapa la tecnología juega un rol bastante importante y aquellos países que tienen desarrolladas mejores tecnologías, integradas mejores los sistemas, son los que tienen una ventaja competitiva, digamos, respecto a otros países para poder accionar contra la pandemia, ¿no? No necesariamente es que lo van a hacer mejor, pero al menos tienen esa posibilidad de tener un mejor análisis, de poder accionar más eficientemente, ¿no? Entonces, toda esa parte, primero es cómo la tecnología nos está ayudando a tener información y a poder darnos ese aporte para luego poder analizar los datos y tomar buenas decisiones. Hago un acápite acá, un paréntesis, en la parte de entender los datos. Ya mucho estoy viendo, como les digo, y algunos expertos también que veo en medios y que dan información eh, sin tanto análisis, y a veces eso preocupa porque esa información llega a miles de personas, llega a miles, millones de personas, y tenemos nosotros los que estamos metidos en este campo de la ciencia de datos, la analítica, ser bastante responsables con las publicaciones que podamos dar, ¿no? Y todo ese mensaje que nosotros conocemos bien la parte de análisis, así que sabemos que un número puede cambiar la perspectiva, puede cambiar las decisiones de un grupo de personas, ¿no? Y los que estamos tal vez tenemos más experiencia en esto, tenemos que ser bastante responsables. Y cuando hablo de entendimiento de los datos, el primer gran mensaje, porque a veces, de hecho, la población no está no es muy consciente de algunos temas en particular, ¿no? Se habla de los casos que han sido muestreados como si fueran los casos reales, ¿no? Recordemos que nosotros lo que hacemos en estas muestras que tomamos de gente para hacerles las pruebas, lo que hacemos son muestras, ¿no? Son muestras que se hacen a las personas, como acá ven en la lámina, que son las personas que tienen en realidad el COVID, ¿no? Y ellos nos llaman y nosotros vamos y hacemos las muestras. De hecho, no todos nos van a llamar. O sea, hay un grupo de gente que tiene los síntomas y no nos ha llamado, no nos ha contactado o por X motivos no ha podido hacerlo. No todos tenemos los accesos. Entonces, esas cifras que tenemos ahí no necesariamente
incorporan a todas esas personas que tienen los síntomas, ¿no? Hay un grupo de personas que están fuera. Y los demás son muestras que salimos a los mercados, que salimos a los puntos de concentración, que salimos a ciertos segmentos y hacemos una muestra y en esa muestra nos van a caer, de hecho, asintomáticos y personas que no están infectadas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos ya los ratios. ¿Y a qué voy con esta primera parte de entender los datos y entender que estos números que nosotros vamos viendo constantemente en las redes, en los dashboards y en toda la información que vemos, son muestras, ¿no? No son la cantidad de casos reales. Y por ejemplo, acá, esto, si no me equivoco, es hasta ayer, ¿no? Teníamos cerca de 215.000 casos confirmados, y digo confirmados y resalto confirmados porque son casos que han sido muestreados, ¿no? Y escucho hay veces y mucha gente dice, ¿no? Ya tenemos 215.000 casos en Perú. No tenemos 215.000 casos, son muchos más, ¿no? Los 215.000 casos son los casos a los cuales le hemos hecho pruebas. Si hiciéramos pruebas a los 30 millones, esto sería muchísimo mayor, ¿no? ¿Cuánto mayor? Creo que sería irresponsable dar un dato, ¿no? Porque depende de muchas cosas, depende de, como les decía, hasta esos 214.000 no necesariamente son confirmados, porque muchos de ellos han sido pruebas rápidas y posiblemente algunos que salieron en forma, no salieron positivo, tal vez sí son positivos, pero lastimosamente por el tema de las mismas pruebas y el error y el sesgo que tiene, esto no nos da los números reales incluso de estas pruebas. Entonces, el primer mensaje, y este es el caso peruano, y lo mismo es en Colombia, y lo mismo es en Argentina, y lo mismo es en México, ¿no? Los datos que vemos constantemente acá son datos que son de muestras, ¿no? Y nosotros en esas muestras, ok, tenemos 215.000, pero no es que haya 215.000 casos de coronavirus en Perú, hay muchísimo más, ¿no? Los casos reales son muchos más. Entonces, ese es el primer mensaje, ¿no? Vemos cifras, esas cifras nos van a ayudar para otras cosas, que justamente ahora lo vamos a comentar. Otro de los temas también que veo constantemente y bueno, la otra vez estuve en algunos grupos, algunas reuniones con algunos amigos de la maestría, conversábamos y por ahí alguien lanza pues un número y dice, el día de hoy hay 8.000 casos confirmados, y es el tope de casos que han habido en las últimas semanas, son 8.000 y estamos creciendo y soltaron todas las alarmas, ¿no? Porque en los demás días hemos tenido 4.000, en los demás días hemos tenido 2.000 y hoy día son 8.000, ya la verdad es que ya estamos muy mal como país. Analizando un poco más, ¿no? Ese día en Perú, cuando se salieron esos 8.000 casos, las pruebas que se habían hecho eran más del doble. Normalmente se hacían 18.000, se hacían 15.000 y ese día se hicieron 50.000 pruebas. Entonces, claro, el número iba a subir, porque el número depende de la cantidad de pruebas que hagas. Eso es sumamente lógico, pero lastimosamente ese tipo de datos son los que vemos y no todos somos conscientes, digamos, de una lectura correcta de los datos, ¿no? Y es por eso que muestro acá algunos de los picos de casos que, claro, o sea, mientras más pruebas hagas, más posibilidad de tener infectados tienes. Si haces 100.000 pruebas, seguro que vas a tener un número mayor a los 8.000 tal vez de contagiados, ¿no? Entonces, en algún momento en Perú, lo que se hizo es eso, cada vez se comenzaba a hacer más pruebas, ¿no? Y también los casos subían. Entonces, ahí hay dos lecturas, ¿no? Los casos sí vienen, y es lógico que vengan, que sigan incrementando, pero también siguen incrementando porque estoy muestreando más, ¿no? Entonces, ahí el segundo mensaje es esto, o sea, la cantidad de casos confirmados va a depender mucho de las pruebas. Si haces más pruebas, vas a tener más casos confirmados, es lógico, ¿no?
Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en el momento de la lectura y en el momento de leer la información, como les digo. O sea, a un nivel de maestría saltaron todas las alarmas de todos los chicos y dijeron, bueno, estamos mal, ¿qué hacemos? ¿No? La desesperación. Pero en realidad era un efecto cantidad de pruebas. Otra de las cosas que veo también en redes hay veces es gente que extrapola la información y bueno, los que hemos visto de alguna forma la parte de muestreo, sabemos que esta muestra que se toma para hacer las pruebas no son muestras aleatorias, con lo cual yo no puedo extrapolar esta información. No es que, y esto por ejemplo ahí vemos la tasa de positividad, ¿no? 20, 11, 15, ¿no? Y está entre 10 y 20%, ¿no? Entonces, cuando digo que esto es una muestra, algunas personas también agarran y dicen, ya, bueno, si 20% de estas muestras son casos confirmados, entonces el 20% de la población de Perú, que somos 32 millones, tiene los casos, tiene casos reales, ¿no? No es válido porque, como les digo, esta muestra es sesgada, esta muestra es a gente que tiene síntomas, esta muestra es a gente donde hay mucha concentración y hay mayor probabilidad que contenga que tenga el virus. Entonces, tampoco es extrapolable, ¿no? Y eso nos lleva a una primera gran reflexión, ¿no? La información nos sirve a pesar de que es una muestra, a pesar de que es sesgada, a pesar de que hay factores que hacen que esto tenga ciertos errores, pues sí, o sea, la información sí nos sirve, ¿no? Nos sirve para ver las tendencias, nos sirve para ver concentraciones, nos sirve para hacer seguimiento, nos sirve de mucho, ¿no? De hecho, quisiéramos nosotros el ideal, quisiera yo tener el censo de la población con todas las pruebas y tener los datos de movilidad de todos, ¿no? Pero no se puede. O sea, con esta información podemos ayudarnos, sí, nos podemos ayudar y hay muchos ejemplos de muchos países donde a través de esta información se han hecho cosas y se vienen haciendo cosas muy interesantes. Bueno, y ya para continuar, lo segundo que quería mostrarles es cómo ya esta analítica nos ayuda o nos aporta, digamos, en la toma de decisiones. Nosotros por el lado de analítica tenemos 3 diferentes tipos de análisis, ¿no? El descriptivo, el predictivo y el prescriptivo, ¿no? El descriptivo básicamente para ver qué está pasando, el predictivo para ver por qué pasó y el prescriptivo qué cosas puedo hacer, ¿no? Dentro de esas 3 grandes temáticas, ¿no? Comenzamos a ver cómo la analítica está incursionando, digamos, en este tema de la pandemia. Vemos, por ejemplo, casos como este de acá, no sé si es que alguno está en alguno de los oyentes, seguro que es peruano, sabrá que esta información es de Perú en tus manos, ¿no? Y constantemente vemos estos números, estas cifras, estos ratios, ¿no? Que es básicamente información, análisis descriptivo. Estamos describiendo lo que está pasando, estamos describiendo cómo los casos confirmados van subiendo, estamos describiendo algunos ratios, ¿no? Y eso es lo que nos aporta, nos da una visibilidad, un panorama de saber cómo vamos, ¿no? Y cómo vamos de repente también en forma comparativa, como vemos ahí en América del Sur, cómo van los países en temas de casos confirmados, o cómo va el avance de ciertos números, ciertos indicadores. Para eso nos sirve el análisis descriptivo, nos da bastante visibilidad, creo que es el mayor aporte que podemos tener por ese lado, ¿no? ¿Quién no ha visto este tipo de dashboard, que ahora ya hay miles de dashboard que podemos ver y donde podemos interactuar con los casos que tenemos, casos confirmados, los casos, digamos, de muertes, los test, etc., ¿no? Hay una infinidad digamos, dashboard que se pueden ver y donde podemos monitorear constantemente la información. Y también, ¿no? Comenzar a ver y asociarlas con cosas que vienen pasando, cuándo empezó la cuarentena, cuándo empezó la primera etapa, cuándo comenzó la segunda fase, etc. Y podemos ir viendo las acciones que vamos tomando. Nos describen las acciones que vamos tomando y nos describen también cómo ha avanzado o cómo viene avanzando la cantidad de casos, ¿no?
en eso nos ayuda la parte descriptiva, en hacer visible estas cosas. A mí particularmente me gusta mucho este cuadro, que a pesar de que de repente lo vemos cargado o lo pueden ver cargado, nos da mucha información. Es uno de las fuentes de información que normalmente yo diariamente veo, ¿no? Porque no solamente me da los casos confirmados, sino me da varios ratios como la cantidad de casos por cada millón de población, la cantidad de test por cada millón de población, y donde yo puedo ver, y es donde les decía que en esa oportunidad, en ese ejemplo que les di, donde habían 8.000 infectados y que era la mayor cantidad de casos diarios que habíamos tenido, pues bueno, vi acá y también teníamos el doble o el triple de pruebas que se habían hecho, ¿no? Entonces, eso sí nos ayuda a tener un análisis mucho más fino. La lectura de esto varía dependiendo de cómo lo veas, y cuando converso con algunos amigos, si les digo, o sea, si quieren comparar, comparen proporción o comparen tasas, ¿no? Eso es lo más válido. Claro, o sea, si yo tengo un país donde tengo, no sé, pues 5 millones de habitantes y tengo 5.000 infectados, no es lo mismo que tener un país que tiene 100 millones y tiene 6.000 infectados. O sea, la lectura puede ser errónea, ¿no? Entonces, sí, estamos en el top. Démosle nosotros en Perú vueltas a esto acá por casos confirmados, por test, por lo que sea, estamos entre los primeros, ¿no? Eso no es bueno. Brasil acá es el que está bien arriba, y a pesar de que Brasil no tiene tantas pruebas, la cantidad de pruebas que se ha hecho en Brasil es casi las mismas que se ha hecho en Perú, y teniendo una población mayor, con lo cual es lógico que si se hagan más pruebas y que sea proporcional las pruebas a la cantidad de población que tiene, la cantidad de infectados va a subir muchísimo más, ¿no? Y así, o sea, esto te permite tener varias lecturas y varias interpretaciones. Igual, como les digo, la interpretación final del lado peruano no cambia, ¿no? Perú sigue siendo de los primeros y de los más afectados. Bueno, acá creo que algo resaltante, y que los amigos colombianos no aparecen, digamos, acá en estos primeros lugares, y es porque entiendo que están haciendo bien las cosas, o mejor las cosas que algunos de los países que como el Perú, hemos tratado de hacer, pero lastimosamente hay algunas falencias de base, que tenemos falencias estructurales que no nos han permitido, a pesar de ser uno de los primeros países que tomó acción en Latinoamérica, no nos han permitido parar mucho más esta pandemia, ¿no? Luego de pasar a ver digamos, cómo es el aporte, la parte descriptiva, han habido también muchos intentos de predecir ciertas cosas. Acá, en esta parte es un poco complicado porque nos podemos quedar cortos. Esto depende de muchas cosas, ¿no? Como les decía, la cantidad de test, el tipo de test que te hagas, muchos factores como el tema de las bases estructurales, del sistema de salud, es muchas cosas, ¿no? Y normalmente los que vemos esta parte de predicción, sabemos que tenemos que tener una historia, y lastimosamente acá no hay una historia, ¿no? Entonces, predecir algo, predecir la cantidad de casos, como en algunos momentos se ha dado, es muy como que tirar la moneda al aire, ¿no? Pero eso no quiere decir que la parte predictiva no nos ayude, ¿no? Hay otras formas de predecir, que nos ayudan de repente mucho más, ¿no? Esto, por ejemplo, normalmente el tema de las placas que se toman nos ayuda para ver temas de cáncer, etc., y ahora también en algunos casos lo están usando para determinar si es que hay probabilidad de que la persona pueda tener el COVID o no, ¿no? De repente esto también nos ayuda más. O también algunos modelos que he visto que se está haciendo, ¿no? Que en función a la historia clínica y a toda la información que puede tener la persona, los modelos predictivos hacen que generes una probabilidad de quién, o un ranking de qué persona que tiene la enfermedad
puede ser más proclive o tiene mayor riesgo de perder la vida, ¿no? Entonces, eso sí nos ayuda a priorizar un poco más los recursos de salud que podemos tener y poder asignarlos a las personas que tienen mayor probabilidad, ¿no? Con lo cual el impacto general puede ser menor, ¿no? Entonces, esto de acá, sí, cómo funciona y todo, de hecho hay mucha ciencia por medio, esto es a través de imágenes, deep learning, bueno, es de repente para poder verlo en otro momento, explicar cómo funcionan estos sistemas o este tipo de modelos, ¿no? Y bueno, por el lado prescriptivo, básicamente encontrar la causalidad, ¿no? Modelos de ecuaciones estructurales, modelos de redes que se vienen haciendo, ¿no? Y encontrar, incluir esos factores que nos ayudan, digamos, a determinar cuál es la causa, cuál es el efecto y cómo esto impacta y cuál es el camino que tengo que seguir para minimizar el impacto de este virus, ¿no? Bueno, y ya para ir finalizando un poco el tema, lo que más nos ayuda a estos sistemas integrados que tenemos, que donde mezclamos información descriptiva, predictiva, ¿no? Prescriptiva, y incorporamos toda la data de movilidad, data de social media, data demográfica, toda la información que tenemos en las apps, ¿no? Información de data oficial, ¿no? Que puede ser información de data clínica, test y todo lo que podamos tener. Al final, esta información entra acá y podemos nosotros analizarla, tener mapas de calor, tener diversas utilidades, y ir almacenando, ir enriqueciendo esta base de datos a través de call center, a través de llamadas que se pueden hacer o seguimiento a las personas, ¿no? Y esto nos ayuda pues a tomar decisiones, ¿no? Estos son los sistemas que están funcionando, ¿no? Y mientras más información puedas tener como país, nos puede ayudar mucho más, ¿no? ¿Qué están haciendo algunos países? El tema del semáforo, lastimosamente en Perú todavía no, a pesar de, como les digo, tomar decisiones tempranas, no tenemos un sistema de semáforo como lo tiene hasta Ecuador, ¿no? Ecuador o México, que están funcionando así y donde definen zonas geográficas de alto riesgo, no necesariamente porque tengan mayor cantidad de infectados, sino porque a través de la analítica podemos determinar que la zona tiene mayor riesgo, ¿no? Riesgo porque las personas, de repente sí hay mayor cantidad de infectados, pero también hay mayor movilidad, y eso hace que el riesgo sea mayor, ¿no? Entonces analizamos todo eso según la información que tenemos y podemos definir estos semáforos zonales, ¿no? Y en función de eso tomar decisiones, que es lo más importante, ¿no? La analítica no te sirve solamente para mirar, para ver datos. La analítica tiene que servirte para tomar decisiones y en función de eso ya tú defines los planes de acción, las cuarentenas parciales, etc., ¿no? Eso te ayuda a esto de acá, ¿no? Y lo mismo con estos cercos epidemiológicos, ¿no? Que lo que hacen es también a través de data, a través de movilidad, ver cómo las personas se van moviendo y definir esos cercos que hagan que el virus no se propague más, ¿no? Si vemos que la gente se mueve, la gente sale, comenzamos a ver, analizar las redes que tiene, cómo estas redes van interactuando con otras redes y al final definir zonas y definir estos cercos para que esto pare, ¿no? Esas es un poco las acciones que se toman a través de estos análisis. Y bueno, ya después de comentar todo esto acá, ¿qué es lo que se viene para el campo de la analítica? Creo que hay varios mensajes, ¿no? Nosotros como analistas de información tenemos que adaptarnos, ¿no? Las necesidades de las personas, las necesidades de las empresas no han cambiado o van a cambiar poco. Igual vamos a necesitar un score crediticio de las personas, ¿no? Vamos a necesitar ver su comportamiento en cuanto a la compra de productos, uso de productos, o sea, como temáticas generales no van a cambiar, ¿no? Pero sí las condiciones de las personas han cambiado, ya que la persona que tenía un score de repente bajo, ahora no sabemos si tiene un score bajo o un score alto, va a depender mucho de las condiciones en las cuales esté, y es un reto ahora para todos los profesionales que estamos metidos en la parte de información, de adaptarnos, ¿no? De comenzar a adaptar todas las metodologías técnicas que tenemos y adaptarlo a estas nuevas condiciones de vida
que tienen las personas. Recordar también que el tiempo es un activo, un activo y un activo importante, ¿no? Antes también, y esto va muy relacionado con el tema de la adaptación. Hay veces nosotros cuando estamos, los que estamos metidos en analítica, decimos, bueno, el proyecto te dura pues 3, 4, 5 meses, un proyecto analítico. Ya vimos que ahora necesitamos información y tomar decisiones en semanas, en días, ¿no? Y no podemos esperar tanto, así que creo yo que el futuro de esto acá, ya el tiempo va a ser un factor, si bien era ya importante, un factor ahora crucial, ¿no? Ahora, sí, para sacar una ventaja competitiva, tengo que ser muy rápido, muy ágil para hacer los análisis, y eso conlleva mejorar la tecnología que tengo y no poder esperar pues 3 meses para tener un score, para tener o información de un cliente o análisis de un cliente, ¿no? Necesito información rápida. Ahora que también el mundo se ha pasado mucho al tema digital, donde la información viaja constantemente y casi en línea, ¿no? Nuevos nichos, esto va referido al tema digital. Las empresas, muchas de las empresas se han transformado. La empresa que lidero tenía el 100% de sus servicios presenciales. En semanas logramos cambiar los canales a canales digitales y ahora estamos brindando todos nuestros servicios a través de los canales digitales. Sin embargo, como bien dijo Dora, la transformación digital no solamente es cambiar el canal y ya me transformé, como de repente también muchos erróneamente lo pensamos, ¿no? La transformación digital pasa por una cultura digital, pasa por, eh, por una organización data-driven, por absorber toda la tecnología y no solamente el servicio, sino todos los procesos de la empresa que se transformen y sean digitales, ¿no? Entonces, de hecho, nos falta mucho, a mi empresa nos falta mucho, pero nos hemos adaptado rápido, al menos al canal, y venimos construyendo cada vez más. Pero este nicho digital se va a volver mucho más importante a futuro. Y a pesar de que pase la pandemia, que logremos tener la vacuna y etc., seguro que ya este gran camino que han tomado estas empresas por digitalizarse, lo van a mantener. Y eso es algo que nos espera a futuro para todos, ¿no? La conciencia analítica es otro aporte que creo que va a ser cada vez más importante. Las empresas, bodegas, por ejemplo, o tienditas que antes veíamos que era casi imposible que se digitalicen o utilicen tecnologías, utilicen analítica, ahora estas pequeñas tiendas, estas pequeñas bodegas, sí las están usando y son las que están sobresaliendo, ¿no? Las que vienen usando estos canales, vienen usando redes, vienen usando apps, vienen usando tecnología para poder seguir vendiendo sus productos, son las que van a sobresalir. Entonces, sí hay una mayor conciencia de los negocios pequeños que antes no tenían una real importancia de lo que podía tener la tecnología en sus negocios y la analítica, ahora sí la tienen. Y eso va a ser importante para nosotros poder aprovechar esto de acá, ¿no? Y bueno, por último, surgen nuevos campos de aplicación, nuevos sectores. Hay sectores que ahora ven a la analítica como algo sumamente importante y de hecho va seguro que se va a comenzar a destinar mayores recursos para poder hacer esto acá, ¿no? O sea, de hecho, el sector salud es uno de los ejemplos que seguro que más adelante es donde se va a ver mayor inversión en toda la parte tecnológica y analítica en el futuro, ¿no? Entonces, todo eso son retos para nosotros, todas estas son también oportunidades. Como siempre digo, los problemas hay que volverlos oportunidades y de hecho que estamos ahí, nuestro campo de acción que es la ciencia de los datos nos ayuda, hay un buen futuro por este lado y bueno, hay que aprovechar y también hay que aportar a la sociedad y a nuestros países con lo que nosotros podemos saber y podemos brindar, ¿no? Bueno, eso es con eso concluyo la presentación. Joel, muchas gracias por tu participación hoy. Me pareció espectacular, realmente de forma muy concreta,
acabas de indicar, ¿no? Y realmente resaltar que va a depender mucho de nosotros como individuos, de poder hacer una buena lectura de la información que tenemos por fuera, porque tenemos mucha información, de poder entregar información real, que eso es algo que también genera conciencia. No es solamente llenar una app por llenar, es llenar información real porque hay personas como nosotros que, que, que la información es valiosa para poder generar un cambio, ¿no? Y efectivamente de estos retos o de estos problemas es que surgen nuevas oportunidades y muchas veces cosas muy, muy, muy exitosas. Me pareció muy, muy interesante la acotación que haces al final. Nada, por ejemplo, esta tarde leía que un grupo de centros de salud muy grande estaba implementando blockchain para mejorar la atención clínica del paciente y la entrega de medicamentos para mejorar los tiempos. Entonces, como una partecita de la tecnología que uno dice, bueno, solamente es blockchain, ¿cómo puede estar impactando en algo, ¿no? Nada, muchísimas gracias. Vamos a entrar a una sesión de preguntas. Pueden realizar sus preguntas a través del link que dice Q&A o QIA, y si no, pueden habilitar sus micrófonos. Muy interesante y no, al igual que DMC, a muchas compañías nos ha tocado adaptarnos, Joel, en diferentes aspectos, ¿no? Estábamos muy acostumbrados y estábamos en el equilibrio o en el status quo de decir lo presencial prima, obviamente al cliente le interesa la parte presencial, sobre todo en el B2B. Sin embargo, es muy interesante cómo hemos tenido que adaptarnos. Entonces, dice, buenas tardes, una pregunta, ¿cuál es el rol que tiene DMC durante la cuarentena? Arnaldo Alvarado. Hola, Arnaldo, gracias por la pregunta. Eh, de hecho, nuestra empresa siempre, en los 11 años que hemos tenido, lo que hemos tratado es de formar esta conciencia analítica, de tratar de difundir el aporte que puede tener el análisis de la información. Y ahora que nos estamos transformándonos, y ha sido un cambio rápido y creo que también ese es un buen mensaje ese es el primer mensaje que podemos dar como DMC, es que podemos ser ágiles nosotros y podemos nosotros aprovechar estos momentos complicados para salir a flote y seguir dando el servicio que veníamos dando. ¿Cómo estamos aportando? Bueno, estamos difundiendo conocimiento, estamos viendo alternativas para apoyar. De hecho, por ahí hay algunas oportunidades de apoyar algunos municipios con algunas alianzas que tenemos ahí importantes. Pero nada, esa es un poco la labor que tenemos, ¿no? Tenemos mucha conciencia de difusión, mucha conciencia de apoyo, de labor social y sobre todo, como les decía, de ser responsable con la lectura de los datos, ¿no? Que es algo que constantemente vamos a recalcar y constantemente lo venimos difundiendo dentro de nuestros cursos y las capacitaciones que venimos dando. Por aquí hay otra. ¿Cuál fue la actividad clave que usó Corea del Sur para que la data influyera en el éxito de su campaña anti-COVID? Mira, en el caso de Asia en general, hay un tema cultural muy, muy importante, ¿no? Yo rescato dos cosas importantes en los países asiáticos. El primero, la tecnología, ¿ya? Como les comentaba al inicio, he visto cómo estos países han abordado, digamos, este tema y a través de cámaras, de apps, de GPS y todo sumamente integrado, les ha facilitado muchísimo, digamos, detener toda esta cadena. Eso te ayuda un montón, a ellos les ha ayudado un montón, pero también la otra parte que hablaba y la que mencionaba el tema de las personas, ¿no? La cultura asiática
es un factor muy, muy importante, ¿no? En Asia, bueno, dices no sales y no salen, ¿no? Acá en Perú dice no sales y lo toman al revés. Entonces, esos son dos factores que han sido determinantes y por eso es que también es un poco difícil cambiar el tema cultural, no es de días, ¿no? El hacer consciente a las personas que esto te puede afectar y te puede afectar a la familia y a seres queridos, hay veces no lo tomamos en cuenta hasta que lo pasamos, ¿no? Entonces, el tema de la conciencia y el cambio cultural no lo íbamos a poder hacer en días, ¿no? Entonces es algo complejo y la parte tecnológica, ni qué decirte. En la parte tecnológica eh, no tenemos sistemas integrados, no tenemos mucha información, ¿no? Y eso también es un factor clave para poder hacer cosas mejores, ¿no? Como les decía, Perú es uno de los ejemplos de países en tomar decisiones rápidas, pero también lastimosamente es uno de los ejemplos de que a pesar de tomar decisiones rápidas, la cosa no nos ha ido bien y parte por esos dos factores, ¿no? Efectivamente, Joel, sí, tenemos unos problemas en las bases estructurales que no nos ayudan mucho en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, súper importante lo que mencionas frente a la cultura y a la tecnología. No tenemos nada integrado, lastimosamente, y eso nos lleva a este tipo de consecuencias. Tenemos dos preguntas más por aquí. He escuchado sobre varios roles o perfiles como científico de datos, ingeniero de datos, etcétera. ¿Podría hacer alguna distinción de estos en este campo de los datos? A ver, yo escucho mucho, a veces también es moda ya, yo soy bien cuestionador en estos temas, ¿no? A veces, ahora apareció el científico de datos, que ya está de moda. Hace unos años, apareció el minero, ¿no? El data mining eh, como, digamos, término de moda. Y ahora vemos el tema de inteligencia artificial. eh, en general, los que manejamos el tema de analítica, en realidad es análisis de datos, ¿no? Para mí no hay una terminología. Si nosotros entramos a ver el tema de científico de datos, pucha, es como dicen ya, el unicornio, ¿no? El famoso unicornio porque sabe de todo y difícilmente uno pueda estar o tener la experiencia en todos los campos. Eh, Creo que esos términos, bueno, nos vamos adaptando un poco a las terminologías, ingeniero de datos más centrado en la parte de arquitectura de la data, tal vez, de cómo capturar la información, cómo integrarla, cómo transformarla. De repente ya la persona que ve la parte ya analítica es la que consume esa información, pero en general esto no ha cambiado, han cambiado los términos. Antes era el que veía Business Intelligence, analista de BI y el minero de datos, ¿no? En realidad son nombres que van cambiando, pero las cosas que vamos haciendo son las mismas, ¿no? Es eso digamos, por lado de esa pregunta. Y la otra pregunta que es cómo podemos aportar como científico de datos en la sociedad en un corto plazo. A ver, yo creo que un gran aporte, o sea, no hay que buscar tampoco, creo yo, eh, curar la pandemia, o sea, eso no lo vamos a hacer y nadie lo ha hecho hasta el momento, ¿no? Pero creo que una cosa muy importante como científico de datos, que en realidad no me considero un científico de datos, personas que vemos análisis de datos, creo que es informar bien, ¿no? Creo que ese es un factor que podemos hacerlo desde nuestras casas, que podemos hacerlo en la posición en que estamos, que no nos toma mucho tiempo, que no nos toma, digamos, no nos consume mucho, pero que trasciende bastante, ¿no? Y como que les comentaba también este ejemplo de amigos de la maestría que conversaban y que con un dato
poco más y salen corriendo de las casas y decían ya, bueno, ya se acabó el mundo, ¿no? Creo que ese es el mensaje que nosotros podemos transmitir, los que estamos metidos en análisis de información, es concientizar a la población, dar una lectura correcta de los datos, ser responsables con el manejo de la información. Ese es lo mínimo, pero de gran impacto que podemos hacer. Ahora, si podemos contribuir más, mucho mejor, ¿no? Hasta donde nos permitan también, porque de hecho, todo el tema de aislamiento, nosotros estamos un poco ahí encerrados y limitados por estos aspectos. Yo seguro que quisiera estar pues con el Ministerio de Salud, quisiéramos estar nosotros con diferentes entidades, pero lastimosamente o no se puede o no nos lo permiten, ¿no? Entonces, creo que va a depender mucho hasta dónde podamos llegar, pero mínimo, como analistas, sí podemos aportar de esa forma y ese es un aporte valioso. Hay mucha gente que en verdad ve los números y se alarma o ve los números y lo toma de forma distinta y creo que esa buena lectura, esa concientización de ver bien la data, ser sensatos con lo que decimos con los datos, es muy importante. Quisiera agregar, Joel, que cuando hablamos de combatir el COVID no es solamente en el entorno de Health Analytics, estamos hablando del todo, estamos hablando de a nivel empresas, estamos hablando en temas de finanzas, microfinanzas, retail, telcos, de industria como tal. Yo creo que el aporte que puede lograr hacer el científico de datos en esta adaptación de la que estábamos hablando hace unos minutos es supremamente importante, ¿no? Como lo hemos mencionado, nos encontramos en una situación en la que tenemos que recalibrar nuestros modelos en el corto tiempo. Ya no tenemos 2 o 3 meses como antes para hacer un modelo. Hoy tenemos semanas para poder tenerlo listo porque si no, esto realmente es perjudicial para las compañías. Entonces, el apoyo no es solo en términos de salud. Y eso es un tema, me parece interesante porque no es solo, como dijiste en un momento, no vamos a salvar el mundo con esto, no vamos a eliminar la pandemia, pero es tratar de apoyar de a poquitos, al menos, en todo el entorno que nos rodea. Tenemos una persona que quiere habilitar el audio, ya está la opción, pero nos indica que tiene un problema con... Me dice in listen only mode. Giancarlo, no sé, perdón, yo confirmo el nombre. Gino de la Torre. Ya, ahora sí, ya está habilitado el audio, puedes hablar. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola Gino, buenas tardes, sí, te escucho claro. Buenas tardes, Joel. Un gusto saludarte. Un gusto, mira, quería comentarte y preguntar, básicamente, está escuchando el webinar, teniendo en cuenta esta pandemia que ha ocasionado realmente varias crisis, tanto económicas, afectando, aparte de la salud, que es algo importante, afectando en la economía, básicamente, ¿no? La economía importante, teniendo en cuenta que el 95% de las empresas son microempresas. Entonces, en relación a esto, mi pregunta, ¿cómo la analítica, cómo los microempresarios pueden ayudarse de la analítica, ¿no? Para que ellos puedan hacer resurgir sus negocios? ¿Okay? Teniendo en cuenta que esos microempresarios, como sabemos, un dueño de una ferretería, un dueño de una peluquería, que esas son las grandes cantidades de microempresas que hay, que es la realidad de nuestro Perú. Sabemos que actualmente las medianas y grandes empresas son las que tienen ese soporte, ¿no? de los profesionales de la ciencia de los datos que puedan hacer estas proyecciones, ¿no? Utilizar las herramientas. Pero, ¿cómo estas microempresas, las cuales te mencioné como ejemplo, puedan utilizar esta analítica para poder hacer crecer sus negocios en estos momentos? O sea, ¿qué tanto puede aportar eso? Porque actualmente entendemos que un negociante probablemente no lo ve así, ¿no? Un negociante, una peluquería que contrata a 2, 3 personas para que trabajen con él, que esas son la gran cantidad y el grueso de nuestras empresas que son micro actualmente. Entonces, a ellos son los que se están impactando fuerte porque están quebrándose, no pueden salir a vender sus productos, se están apalancando de algunas, y los que tienen espalda financiera
pueden poner un e-commerce, una página web, pero los que no tienen conocimiento de esto les complica. Entonces, por ese lado va mi consulta. Sí, Gino, de hecho, muy buena consulta. En el equipo, por ejemplo, hace algunas semanas nos juntamos al interno y vimos qué es lo que podíamos hacer y salieron cosas bastante interesantes, ¿no? Pero esto es una solución colaborativa, ¿no? Recién se está generando la conciencia de la cultura, digamos, de datos en las microempresas, pero también hay que ser conscientes que ellos no pueden destinar muchos recursos y en estos momentos menos aún, ¿no? Entonces, ahí la propuesta es hacer esto más colaborativo, es decir, juntar microempresarios y a través de grupos ya comenzar a hacer algunas soluciones, ¿no? Por ejemplo, se nos ocurría el tema de las bodegas, ¿no? Ustedes conocen el servicio de taxis, ¿no? Donde tú te afilias a los taxis y bueno, pides un servicio y el servicio que esté más cercano, ¿no? Entonces en un momento dijimos, oye, pero ¿por qué no se puede hacer también eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, particularmente en mi casa, hay veces necesito productos y no podía, bueno, hasta hace poco no, estaba mucho más limitado de salir a comprarlos, ¿no? Pero sí me los podían traer y tenía acá tiendas a costado. Entonces, creíamos que también una forma, digamos, de brindar soluciones es juntar estas microempresas. Todas tienen una necesidad particular de seguir comercializando sus productos, ¿no? Y buscar soluciones que sean transversales y donde las empresas que podamos brindar este tipo de servicios, podamos brindarlos a todo el grupo y con eso también reducir un poco los costos unitarios de cada uno de ellos, porque de hecho, el bodeguero, el que tiene su tienda, el que tiene su spa, el que tiene su peluquería, no invierten en esto porque tampoco son conscientes y no han tenido la necesidad en su momento. Ahora que sí hay la necesidad, de hecho no van a destinar mucha inversión en estos temas. Así que, ¿cómo podemos? Creo que los que estamos metidos en estos temas es buscar soluciones que sean masivas, ¿no? Que hagan que la inversión de estas pequeñas empresas o microempresas sea menor, pero con más allá puedes cubrir, digamos, un presupuesto que puede hacer un tema, una solución tecnológica, una solución analítica y que pueda brindarse a todos y con eso ganar todos, ¿no? Ganan ellos porque los reactivamos, ganamos los que podemos hacer este tipo de soluciones porque tenemos una mayor visibilidad y en general, o sea, proyectos de ese tipo donde integres muchos negocios son los que creo que van a poder funcionar y cómo nosotros podemos aportar. Porque, de hecho, si tú me dices ahorita, apoya a la bodega Don Pepito, en verdad va a ser muy difícil que nosotros podamos apoyar por el consumo de recursos que tienes que hacer para un proyecto analítico. Pero si lo ves a nivel de asociaciones o grupos o términos en gremios, sí se puede hacer, ¿no? Hace poco conversamos con un amigo de Gamarra, ¿no? Para ver qué cosas se pueden hacer ahí, y de hecho hay mucha cantidad, y en realidad de sol en sol puedes cubrir una gran cantidad para poder dar alguna solución analítica. Y esa es un poco la respuesta, ¿no? El tema de unión, la colaboración entre todos y juntarnos en grupos de empresas que puedan ser ya un grupo sólido y dar una solución masiva para todos ellos. Genial. Joel, nuevamente muchas gracias por tu participación hoy. Cumpliendo pues con el horario, son las 5:08 y estamos exactos en los 60 minutos. A los participantes, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Estaremos enviándoles la información para los siguientes webinars y nada, agradecerte nuevamente y nada, yo creo que esto es un trabajo de todos, poder aportar, poder tener esa parte creativa, como dijo Joel, para apoyar y decirle a estos microempresarios que generen asociaciones. Entonces tengo, por ejemplo, un grupo de, no sé, de tiendas que nos pueden abastecer por zonas, o temas de
lavanderías que nos pueden abastecer por zonas, etcétera, de cosas, ¿no? Que sabemos, como bien lo dijo Gino, que es el sector más afectado en nuestro país, en Perú. Muchísimas gracias por su participación hoy. Entonces, con esto damos finalizado la sesión de webinar de hoy. Joel, nuevamente un placer trabajar en conjunto. Muy pronto pues conocerán lo que tenemos no, porque ya está en el horno, mejor dicho, ya les estaremos contando. Y nada, muchísimas gracias. Gracias igualmente, gracias Dora, gracias a Timmy por la invitación y gracias a todos por escuchar y por participar y por interesarse en estos temas que creo que nos ayudan a nosotros a sumar, a crear conciencia y aportar y soltar ideas para ver cómo ayudamos a salir mejor parados de estos momentos que estamos complicados. Gracias a todos. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.